La resurrección de Cristo es la base de la fe cristiana. Afectó el curso de la historia, dividiéndola en un antes y un después de Cristo. Marcó el triunfo de la vida sobre la muerte y el pecado. Es un símbolo de renovación y vida eterna, y ofrece una promesa de vida a sus seguidores. Además, reveló la divinidad de Cristo y confirmó el cumplimiento de las profecías mesiánicas del Antiguo Testamento. La resurrección de Cristo es la diferencia fundamental con otras religiones en el mundo. Su fundador, Cristo, dijo que él tenía el poder para poner su vida y volverla a tomar, Juan 10:18, y señaló que la muerte no lo detendría, sino que él resucitaría al tercer día, y su tumba está vacía. En cambio, la tumba de los fundadores de otras religiones o filosofías como Buda, Confucio, Mahoma, Gandhi, etc., siguen estando ocupadas. Jesucristo es el único que ha dicho: yo soy la resurrección y la vida. Y no solo eso, sino también dijo: el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Juan 11, 25 al 26. Jesucristo declaró ser el Hijo de Dios y lo demostró con su vida y sus hechos. La resurrección de entre los muertos fue el sello de Dios a la verdad de esa declaración. Ahora veamos algunos antecedentes de la resurrección. En el Antiguo Testamento encontramos pasajes que hacen referencia a la resurrección del Mesías, como Salmo 16:10, que dice: porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. O en el libro de Isaías, quien escribió sobre el sufrimiento del Mesías, Isaías 53 del 1 en adelante, y el resultado de su obra, Isaías 53:11, que dice: verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Pero también encontramos porciones que hacen referencia a la resurrección tanto para buenos como para malos, así como las consecuencias eternas de las acciones humanas. Pasajes como Daniel, capítulo 12, versículo 1 al 2, donde se describe que después del sufrimiento vendrá la liberación de todos los que se hallen escritos en el libro, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua, lo cual fue confirmado por Jesús en Juan 5, 28, 29, que dijo: no os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Veamos acerca de Jesús y la resurrección. Jesús enseñó que la resurrección era parte fundamental de su ministerio. Él constantemente habló del sufrimiento que enfrentaría, del cual se encontraba en las Escrituras, como en Isaías 53, del 1 en adelante, que describe con detalles el sufrimiento del Mesías, y confirmado por Jesús, quien señaló que le escarnecerán, le azotarán y escupirán y le matarán, mas al tercer día resucitará. Pasajes como Marcos 8:31, Marcos 9:31, Mateo 16:21 en adelante. Jesús profetizó de sí mismo que se levantaría de la tumba al tercer día venciendo a la muerte, y les dio la señal del profeta Jonás en Mateo 12:40. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Con la resurrección de Cristo se considera el cumplimiento de las promesas de Dios. Romanos 1:4 dice que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. Ahora veamos sobre los enemigos de la resurrección. Los enemigos de Jesús quisieron detenerlo por todos los medios y matarlo antes de ser crucificado. Marcos 11:18. Hasta que al final fue entregado por Judas, uno de sus discípulos, juzgado y llevado a la crucifixión. En su muerte quisieron evitar que se cumpliera lo que había dicho, que al tercer día resucitaría. Y para ello pusieron una guardia romana y un sello a la tumba, como dice Mateo 27, 64 al 66. Manda pues que se asegure el sepulcro hasta el tercer día, no sea que vengan sus discípulos de noche y lo hurten, y digan al pueblo: resucitó de entre los muertos.
y será el postrer error peor que el primero. Y Pilato les dijo: ahí tenéis una guardia, id, aseguradlo como sabéis. Entonces ellos fueron y aseguraron el sepulcro, sellando la piedra y poniendo la guardia. Con estas acciones querían impedir que fuera hurtado el cuerpo de Jesús, o quizás tratar de evitar su resurrección. Sin embargo, no pudieron, y trataron de callar a sus discípulos y seguidores, persiguiendo y matando a millones que proclamaban su resurrección. Si el cuerpo hubiera permanecido en la tumba, o tan solo hubieran mostrado el cuerpo de Jesús, hubiera sido suficiente para apagar esa llama que comenzaba a encenderse en los corazones de millones de personas. Pero no encontraron el cuerpo, porque no estaba ahí. La tumba estaba vacía. Él estaba vivo. Jesús resucitó. Veamos algunas evidencias de la resurrección. Las evidencias del testimonio de los 4 evangelios, los cuales narran la resurrección desde diferentes perspectivas, hablando sobre la tumba vacía, hechos que Jesús hizo después de resucitar y las diferentes apariciones registradas, como Marcos 16, 12 al 15, Juan capítulo 20, 24 al 29. La evidencia de la tumba vacía. Sin duda, la distinción más importante del cristianismo es la resurrección, la tumba vacía. No existe otra religión que su fundador haya resucitado de entre los muertos y que además tenga una promesa similar para sus seguidores, como lo señala el apóstol Pablo en 1 Corintios 15:20. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Las evidencias de la aparición de testigos claves. Jesús se apareció resucitado a muchos. Apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios, Marcos 16:9. Apareció a los discípulos en Juan 20, 24, 29, y muchos más, como dice Hechos 1:3, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. E incluso se menciona que hasta 500 personas vieron al Señor en una sola ocasión. 1 Corintios 15:6. Las evidencias de las apariciones de Jesús ante sus discípulos. Después de la muerte de Jesús había incertidumbre, dudas sobre la resurrección y se les ve sin esperanza, vencidos, descorazonados, incluso se ocultaban por miedo a los judíos. Jesús se aparece en varias ocasiones, pero sus discípulos siguen dudando que sea cierta la resurrección, hasta que en Marcos 16:14 dice: finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Después de este acontecimiento, vemos que las evidencias de la resurrección de Jesús transformó la vida de sus discípulos y de sus seguidores, dándole sentido a su fe, a tal grado de estar dispuestos a ir a la cárcel e incluso a la muerte como mártires por creer y predicar la resurrección de Cristo, con la promesa de que un día también resucitaremos para Dios. La evidencia del crecimiento de la iglesia primitiva. Sin duda, el testimonio de los discípulos de Cristo y la proclamación de la resurrección fue el centro del mensaje cristiano desde sus inicios. El rápido crecimiento solo pudo ser gracias a una base sólida de testigos que afirmaron haber visto a Cristo resucitado y confirmado con sus propias vidas al morir como mártires. La resurrección de Cristo, un mensaje de esperanza. La resurrección de Cristo ofrece al mundo un mensaje de esperanza para todos los que creen en Él, pues significa que la muerte no es el fin y que la vida eterna es posible a través de Cristo. Jesús dijo en Juan 11, 25, 26, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto?, Jesús pregunta. Y en Juan 6, 39, 40, y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Su muerte y su resurrección tienen un propósito redentor para la vida humana.
Con lo cual debemos entender que la muerte para el cristiano es solo un paso para la vida eterna. Conociendo esta verdad, el apóstol Pablo señaló en Filipenses 1:21, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. En otras palabras, un cristiano no debe tener miedo a morir, sabiendo que solo será un paso para estar en la presencia de Dios. Por eso la gran comisión que Jesús nos ha dejado es que compartamos la promesa de la resurrección, como lo hicieron los primeros discípulos. Es un llamado a proclamar la palabra de Dios a toda criatura, como Jesús dice en Marcos 16, 15 al 16, y les dijo: Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, o sea, resucitará en el día postrero. Mas el que no creyere será condenado. En otras palabras, tendrá muerte eterna. La pregunta para ti hoy es: ¿quieres no temer a la muerte? Como conclusión, la resurrección de Cristo representa los cimientos de la fe, sobre el cual se sostienen los seguidores de Cristo. Este hecho ha transformado millones de vidas a lo largo de la historia y aún sigue impactando en todo aquel que busca satisfacer su deseo interior de paz por saber lo que puede recibir después de la muerte. Hoy la invitación es para que reflexiones sobre la situación en la que te encuentras y la perspectiva que ves en un futuro que para muchos ya terminó y para otros no sabemos hasta cuándo Dios nos llamará a cuentas. Como dice 2 de Pedro 3:9, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. La paciencia de Dios y su misericordia son muy grandes, lo que nos da un mensaje de esperanza. Sin embargo, hay un límite. Si aún no le has entregado tu vida a Cristo, pide perdón por tus pecados y por haberlo ofendido, y pide que Él venga a tu vida y te haga una nueva criatura. Y no pierdas la oportunidad que la resurrección sea real en tu vida. Y no tengas temor a morir, sabiendo que estaremos en su presencia y puedas también decir como el apóstol Pablo: porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Te dejo en la descripción el enlace para un video sobre la muerte de Jesús desde el punto de vista médico. Dios te bendiga.